Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver la función x cuadrado, o sea, es el ejercicio 5, perdón, del examen de selectividad de junio del 2022 de la Comunidad Valenciana de Matemáticas 2. En este ejercicio nos dan esta función x cuadrado más 3 sobre x cuadrado menos 4. Nos piden obtener el dominio y los puntos de corte, las asíntotas de la función, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos y la primitiva de la función. Con sinceridad, yo creo que eh, probablemente en el examen que había hubiese elegido este ejercicio, más que nada por ir seguro, porque es una función, porque en los exámenes de concurso y que tienen tiempo limitado, uno debe tratar de ir a lo que menos opciones tiene de equivocarse y a lo que más rápido con lo que más rápido vaya a obtener la solución. O sea, uno no puede ponerse a inventar. Entonces yo creo que es fácil de resolver y debería tardar poco tiempo en ello. Entonces vamos a hacerlo. La primera pregunta es el dominio, ¿vale? El dominio de la función. Pues para el dominio lo que vamos a hacer es ver cuándo el denominador x cuadrado menos 4 es igual a 0. Y esto implica que x cuadrado es igual a 4 y de aquí sale que x va a ser igual a la raíz cuadrada más menos raíz cuadrada de 4, o sea que x va a ser igual a más menos 2. Entonces el dominio de f en x, o de f, va a ser todos los reales menos más menos 2. ¿Vale? Entonces ya tendríamos el dominio de la función. Y ahora con el dominio nos piden además los puntos de corte con los ejes. O sea, tenemos que hallar cuánto es que vale f en 0. O sea, punto de corte con el eje y. Vamos primero. Punto corte eje y. Pues va a ser cuando f en 0 perdón, f en 0, fíjense que va a ser igual a 0 más 3 sobre 0 menos 4 y esto va a ser igual a menos 3 cuartos. Y entonces el punto de corte es el 0, menos 3 sobre 4. ¿Vale? Voy a ir marcando las respuestas. Este es el dominio. Este es el punto de corte con el eje y. Ahora el punto de corte con el eje x tendríamos, bueno, creo que voy a copiarlo de arriba para escribir menos. Punto de corte con el eje x pues va a ser cuando f en x sea igual a 0. Eso va a ser cuando x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado más 3 sea igual a 0. Y de aquí lo que se obtiene es x al cuadrado menos 4 igual a 0. Perdón. He escrito esto al revés. X al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado menos 4. Entonces esto va a ser cuando x al cuadrado más 3 es igual a 0 y esto no tiene solución. Entonces esto implica que no tiene punto de corte con el eje x. ¿Vale? Entonces ya tendríamos ya lo único que nos quedaría pues sería el apartado A, ya lo hemos terminado, vamos al apartado B. En el apartado B, ¿qué nos piden? Nos piden las asíntotas de la función. Para ello tendríamos que ver límite, primero, asíntotas horizontales, bueno, asíntotas verticales primero. Para las asíntotas verticales tenemos que ver límite cuando x tiende a menos 2. Fíjense que no voy a tomar por la derecha y por la izquierda, por una sencilla razón. No tenemos que graficar. Entonces solamente tenemos que ver si cuando se pega a esos puntos en los que la función no está definida, en los que no pertenece, donde no existe el dominio de la función, pues eso va a infinito, no, porque ser una función elemental, ¿vale? Entonces, límite cuando x tiende a menos 2 de x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado menos 4. Esto va a ser igual a infinito. A ver, a mí no me gusta, pero en los libros suelen poner algo así.
si evaluamos aquí nos quedaría 7. 7 sobre 0 y eso es igual a infinito. Yo no me gusta, nada, poner un número sobre 0 porque no es matemáticamente, no está definida esa operación, ¿vale? Entonces, bueno, los libros lo ponen en selectividad, lo aceptan porque es asumido que, bueno, es la forma de evaluar que tienes, pero yo lo voy a dejar, pero no me gusta nada. Y aquí tendríamos límite cuando x tiende a 2. Fíjense nuevamente que no voy a usar ni por la derecha ni por la izquierda, porque para ambos va a dar lo mismo, va a dar infinito. No especifico aquí el signo claramente, sino si tengo que hacerlo por la derecha y por la izquierda. Y lo hago porque no necesito graficar, ¿vale? Y aquí nuevamente pues vamos a tener lo mismo, vamos a tener 7 sobre 0 y este límite pues también va a ser infinito. ¿Por qué? Porque esta función, fíjense que es una función par. Cuando nosotros intercambiamos f en x, obtenemos lo mismo que f en menos x. Entonces, esto implica que x igual a menos 2 es una asíntota vertical y esto implica que x igual a 2 es una asíntota vertical. Y ahora, asíntotas horizontales, pues tenemos que calcular el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado más 3x más 3, perdón, sobre x al cuadrado menos 4. Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de que, fíjense, si nosotros evaluamos, si nosotros aquí nos quedamos con la parte principal, esto quedaría x al cuadrado sobre x al cuadrado y este límite va a ser igual a 1. Aquí es importante que el límite tiene que aparecer hasta que las x dejen de estar. Y aquí límite cuando x tiende a menos infinito. Nuevamente, como la función es par, el límite a menos infinito va a dar lo mismo, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a poner de x cuadrado más 3. Por cierto, eso se podría decir. Podrías primero decir que f en x es igual a f en menos x y que por eso vas a trabajar solamente con los positivos porque en los negativos vas a obtener las mismas expresiones. Y si quieres puedes poner cuánto va a valer, ¿vale? Diciendo que por el hecho de ser par, pues va a valer lo mismo. Eso tal vez da... Pero al final prácticamente escribes lo mismo, porque tienes que justificar. Y esto queda x cuadrado menos 4. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado sobre x al cuadrado, que es igual a 1 también. Y esto implica, estas dos cosas implican que y igual a 1 es una asíntota horizontal. Ya tenemos las asíntotas verticales, la asíntota horizontal, y ya lo que nos queda es solamente ver la asíntota oblicua. Entonces, como tiene asíntota horizontal, no tendrá asíntota oblicua. ¿Esto por qué? Por la unicidad del límite. Como el límite es único, pues él no puede a la vez pegarse a un número e irse a infinito. No puede pegarse a la recta igual a 1 la función y a la vez pegarse a otra recta, si no, no sería una función. ¿Vale? Entonces, como tiene asíntota horizontal, no tendrá asíntota oblicua. Y ya está, ya tendríamos este apartado terminado, el apartado B. Vamos al apartado C. En el apartado C, intervalos de crecimiento y los extremos. ¿Vale? En este apartado C tenemos que hallar f' en x. ¿Y esto a qué va a ser igual? La derivada va a ser derivada del de arriba, que son 2x, por el de abajo sin derivar, que es x al cuadrado menos 4, menos el de arriba, tal cual está, que es x al cuadrado más 3, ¿vale? Por la derivada del de abajo, que es 2x también. Esto sobre el de abajo elevado al cuadrado. O sea, sería x al cuadrado menos 4 y esta expresión de aquí al cuadrado. Vale, tenemos f' en x y esto es igual a 2x a la 3 menos 8x menos 2x a la 3 también menos 6x sobre x al cuadrado menos 4 y esto de aquí elevado al cuadrado. ¿Vale? Esta expresión de aquí, fíjense que
los 2x a la 3 se va a ir con este menos 2x a la 3. Y aquí lo único que nos va a quedar es menos 14x sobre x al cuadrado menos 4 y esto elevado al cuadrado. ¿Vale? Pues ya está. Aquí fíjense que f' en x va a ser igual a 0 cuando menos 14x sea igual a 0. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Pues cuando x sea igual a 0. No hay ningún otro valor, porque lo del denominador, o sea, si un cociente es igual a 0, eso sucede cuando la parte de encima, la parte de arriba es 0. ¿Vale? Entonces ahora trazamos nuestra raya, ¿vale? Para poner los valores, ponemos aquí el 0 y tenemos que poner también el menos 2 y el 2, ¿vale? Están pidiendo intervalos de crecimiento y extremos relativos. Vale, ahora, fíjense que la función esta es una recta que abre hacia abajo, ¿vale? Que la recta va a tener esta forma. Va a tener esta forma. La pendiente, fíjense que es negativa, así que ella es hacia abajo. Así que, si se fijan, nos va a quedar menos. Ahora después lo vamos a comprobar. Pero nos va a quedar menos, menos, más y más. ¿Vale? Ahora yo aquí va a decrecer. Ahora lo vamos a comprobar. Voy a quitar la recta. No me deja. Uy. Fíjense, podemos evaluar f en menos 1, perdón, f' en menos 1, f' en menos 3, que está antes del menos 2, en menos 1 entre menos 2 y 0, en 1 y f' en 3. ¿Vale? Pero ya les digo, aquí va a ser negativo, aquí la función va a decrecer, aquí va a ser negativo, va a decrecer, aquí va a ser positiva, va a crecer, y aquí va a ser positivo y va a crecer. La justificación es esa, es muy simple. La parte de arriba es una función lineal, con lo cual es negativa antes del 0, positiva después del 0, porque tiene pendiente negativa, va a ir decreciendo. Y la otra parte, la del denominador, es una función que está elevada al cuadrado y con lo cual el signo no va a afectar a la expresión de la derivada. Pero bueno, vamos a... aquí todavía tengo lo del determinante de la matriz. Vamos a calcularlo en la calculadora. Vamos a poner nuestra función. Vamos a opciones, la parte numérica. Creo que he tocado. Aquí. ¿Vale? Y entonces escribimos la expresión de nuestra derivada. Tenemos el cociente y sería menos 14x sobre, abrimos paréntesis, x al cuadrado menos 4 y esto elevado al cuadrado. ¿Vale? Y ahora aquí le damos calcular y ponemos los valores en los que queremos calcular. ¿En qué valores queremos calcular? En menos 3, que fíjense que va a ser positivo, ¿vale? Uy, perdón, lo he hecho totalmente mal el análisis. Claro, como la pendiente es negativa, la función es... A ver, no. Pendiente negativa, la función es decreciente. Claro, aquí va a ser positiva y aquí negativa, es al revés. Menos mal que he evaluado. Le he liado bien. ¿Vale? Aquí más. Aquí más. Aquí menos. Y aquí menos. Uf. Vale. Sí, siempre es bueno comprobar. Vale, es positiva. Esto es mayor que 0. F' en 1. Fíjense que cuando calculamos, le damos aquí calcular. Ponemos el 1. Y en 1, pues va a ser, ¿qué he hecho? Calcular en menos 1. Claro, en 1 va a ser, en menos 1 va a ser positiva también. Aquí es mayor que 0. En 1 ya vimos que era negativa y ahora nos falta en 3, que también va a ser negativa. ¿Vale? Calcular en 3. Y esto da negativo. ¿Vale? Entonces, eso implica que la función crece. Vamos a cambiarlo. La función crece. ¿Dónde crece? Desde menos infinito hasta menos 2. Unión
desde menos 2 hasta 0. Fíjense que no se puede tomar desde menos infinito hasta 0, porque en menos 2 la función no está definida, con lo cual no puede crecer en menos 2. Ahí se produce un salto, con lo cual no podemos ponerlo ahí. Y decrece. ¿Dónde decrece? Pues desde 0 hasta 2 y desde 2 hasta más infinito. Entonces, en x igual a 0 hay un máximo relativo. Y bueno, vamos a calcular ese máximo. F en 0 habíamos visto que era igual a menos 0,75 o menos 4 sobre menos 4, menos 3 cuartos. Y esto implica que el máximo está en el punto 0, menos 3 sobre 4. Y ya tendríamos nuestro apartado C. ¿Vale? Vamos por último al apartado D. ¿Vale? Este ejercicio es larguito, ¿vale? Pero es cierto que vas un poco más seguro que en otros. De todas formas, vamos todavía por 16 minutos y el apartado D no demora tanto hacerlo. ¿Vale? En el apartado D es una fracción racional que tiene el mismo grado arriba que abajo. Entonces lo que nos piden es la primitiva de la función. Entonces, para calcular la primitiva, pues tendríamos que, primero que todo, dividir. ¿Vale? Dividir x cuadrado más 3. ¿Por qué? Como tienen el mismo grado, entre x cuadrado menos 4. ¿Vale? Recordemos que los métodos los métodos que existen para resolución de fracciones racionales, de integrales de fracciones racionales, son a través de integrales propias, o sea, integrales donde el grado del numerador es menor que el del denominador. Entonces, cuando es una integral impropia como esta, lo que hacemos es dividir. Y aquí lo que obtenemos es 1, esto nos queda x menos x cuadrado más 4, y entonces aquí el resultado, el resto sería 7. Y esto implica que nuestra expresión x cuadrado más 3 sobre x cuadrado menos 4, pues va a ser igual a 1 más 7 sobre x al cuadrado menos 4, ¿vale? ¿Y esto qué implica? Implica que el integral de x cuadrado más 3 sobre x al cuadrado menos 4 de x, pues esto va a ser igual al integral de 1 más 7 sobre x cuadrado menos 4. Vale, una forma de comprobar que lo que uno está haciendo está bien es, aquí, por ejemplo, si nosotros sumamos esta expresión, nos queda x cuadrado menos 4 más 7, entonces quedaría menos 4 más 7 es 3, que es lo que está acá arriba, y abajo quedaría x cuadrado menos 4, o sea que hemos hecho esto correctamente. Y esto va a ser igual a la integral de 1, que es x, más la integral de 7 sobre x al cuadrado menos 4 de x. Entonces vamos a calcular aparte esta. Por otra parte, 7 sobre x cuadrado menos 4 lo podemos escribir como a sobre x menos 2 más b sobre x más 2, porque x cuadrado menos 4 se descompone como x menos 2 por x más 2. ¿Vale? Entonces, teniendo esto, esto va a ser igual a a por x más 2 más b por x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. ¿Vale? Entonces, como aquí los denominadores son iguales y la fracción es igual, pues los numeradores son iguales. Entonces aquí lo que sale es que 7 tiene que ser igual a por x más 2 más b por x menos 2. Ahora, teniendo esta igualdad, lo que hacemos es agrupamos todo lo que tiene x y agrupamos todo lo que tiene término independiente. Tendríamos que 7 es igual a más b más b por x, después más 2a menos 2b, ¿vale? Y ahora, ¿de aquí qué es lo que sale? Pues de aquí sale que a más b tiene que ser igual a 0,
Y por otra parte, 2a menos 2b tiene que ser igual a 7. Este es el sistema que nos queda. Una forma de resolver esto relativamente fácil es, por ejemplo, multiplicando la primera fila por 2. Y esto nos va a quedar, fíjense, quedaría, y sumando después, tendríamos 2a más 2b igual a 0. Y por la otra parte tendríamos 2a menos 2b igual a 7. ¿Vale? Entonces de aquí saldría que 4a es igual a 7, de donde a es igual a 7 partido 4. Y por otra parte, como a es igual a b, o sea, a más b es igual a 0, perdón, de donde b es igual a menos a igual a menos 7 sobre 4. ¿Vale? Entonces de aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos que la integral de 7 sobre x al cuadrado menos 4 de x, pues va a ser igual a, que 7 sobre x al cuadrado menos 4 es igual a menos 7 sobre 4, vamos a escribirlo arriba, menos 7 sobre 4 dividido por x, primero va, la a es menos 2. Primero, 7 sobre 4 por x menos 2 más menos 7 sobre 4 por x más, o sea, sobre x más 2, ¿vale? El b es el que es negativo. ¿Vale? Y entonces esto implica que la integral de 7 sobre x al cuadrado menos 4 de x es igual a la integral de 7 sobre 4 partido de x menos 2 de x más la integral de menos 7 sobre 4 partido de x más 2. ¿Vale? Y ahora esta expresión pues va a ser igual a 7 sobre 4 ln de x menos 2 más, y esta, perdón, menos 7 sobre 4 ln de x más 2 y esto más k. ¿Vale? Y entonces esto va a implicar que nuestra expresión, la integral de x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado menos 4, pues va a ser igual a x más 7 sobre 4. El x es de esta expresión de acá, ¿vale? De que teníamos que era x más la integral de 7 sobre x al cuadrado menos 4. Entonces, x más 7 sobre 4 ln de x menos 2 menos 7 sobre 4 ln de x más 2 y esto más k. Y ya está. Ese sería el resultado. Eso es lo que nos da nuestro, la primitiva de la función. Si queremos comprobar, derivamos, ¿vale? Pero yo no lo voy a hacer ahora mismo, la verdad que no. Sería todo. O sea, este sería el ejercicio número 5. Hemos tardado 23 minutos en hacerlo, o sea, 20 minutos, 20 y algo. Con lo cual, sí, este ejercicio es más corto, más seguro también, aunque la parte del integral tal vez es un poco más complicada, pero tampoco es tan complicada, es un poquito más cacharrosa. Pero yo creo que era más seguro que otros ejercicios anteriores, o al menos más corto, por ejemplo, que el de rango o que el 3, que el de geometría. Entonces sería de los que yo hubiese elegido probablemente en el examen. Bien, ahora haremos, este es el quinto problema, el siguiente es el último, el problema número 6, que es de optimización. Entonces vamos a resolverlo y bueno, y así terminaría las soluciones del examen. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo.